Es el show. Dime, Rocky. Me siento súper bien. Mejor intro Esto sí que es tu intro, Rocky. Vive la vida. Vive la vida. Vive la vida. Loco, lo único es que Eso es emocionante. no diga... el Ah, es no- emocionante. Sí, tú no soy raro, pero no diga el nombre... no habla hasta que yo no diga tu nombre. O hasta que no te presentemos, porque... como la versión del audio, la gente no sabe como de que, quién es que está hablando. Ok. Bienvenidos a Vivite y Coreando, el podcast donde nosotros hablamos de lo que sea y ustedes escuchan, porque ustedes no tienen nada que hacer, son un grupo vago y dura mucho, pero ustedes lo oyen entero. Y, y el chiste... Y es con Jersey Estilo. Miguel me miró raro. Y es con Jersey Estilo. Y Miguel Real. Y nuestro gran invitado. Y él es un gran individuo con una gran personalidad, un gran sentido del humor. Él es una persona que se dedica a varias cosas. Y yo envidio todas. Entonces, como yo envidio todas, yo ahora estoy haciendo todo lo que él hace. Y... Tú te lo estás presentando a él como la gente que presentan los artistas que nunca han visto, que pagan para salir en el programa. Así pues tú lo presentaste a él. Tú Y dijiste un tro de vaina genérica y como que no fuiste tú que lo llamaste. Lo que ponen para acá que yo... yo estoy leyendo su Wikipedia. Sí, oye, su Wikipedia dice mejores vainas de él. Él nació hace un tiempo. No me acuerdo la fecha. No, yo lo voy a presentar, Y seguro se va a morir pronto. Yo lo voy a presentar. Mira, Ya está me mató. lo bacano es que tú le dijiste a él que no hablara hasta que no lo presentaran. Y él está hablando ya. Sí. Yo estoy muerto de risa aquí. Y es 15 minutos presentando. Ey, que No, no. espérate, déjame presentarte yo porque él te presentó mal, ¿ok? Vamos. Y no es que vamos a editar, es que yo voy a presentarte de nuevo. Sí, porque eso. ¿Ok? Esta persona que está aquí es escritora de libros. Un escritor de libros. Él tiene un récord de pila de libros que ha escrito. 6. La información para que vayan a comprarlo. Pero yo no sabía eso. Está en la descripción. Yo tampoco. Yo estoy aprendiendo también del invitado aquí ahora. Y yo estoy editando el Wikipedia. Pero mira que tú no puedes hablar hasta que no, No, digamos porque- tu nombre. No puedes. No, pero fuera de coro. Como ser humano, una persona que es una visión y un ejemplo para muchos. Y es humano también. Y los que no lo conocen, tenemos que hacerlo famoso para que aprendamos a seguir un hombre de verdad. El tigre es escritor y medio filósofo, pero el tigre de Villacón baila más salsa que el diablo. Ey, Villacón representa, loco. y se lo he hecho a quien sea en Domino, con dinero. Hay que seguir, loco. Todavía no No, hemos... no, no, ya No, que vamos por 3 presentar, minutos. Vamos por 3 minutos. No fuera de coro. Edgar Smith. Edgar, es mi ¿Por qué en inglés el apellido? El único... Loco, a ti te hacían bullying cuando tú eras chiquito. Con ese apellido. No. En Villaconsuelo. No. ¿De qué Smith? Lo único que nadie mencionaba es Smith. Yo siempre fui Edgar Emil. Oh. Emil. Emil. Me decía incluso, pero no llega, Edgar 900, ¿cómo es? Oh. No llegaba a 1000. Oh. No llegaba. Emil. No, pero quiero agradecer estar en el programa, ¿eh? Ya No, gracias. he visto los podcasts un par de veces y de verdad que... están ¿Cómo haciendo que un buen par de trabajo. veces? Un par de veces, porque No, no los he visto todos. Seis, no va a seis. No los he visto Bueno, todos. yo no sabía cuánto libro estaba escrito. Eso tú que estás bien. Te lo voy a perdonar. Loco, ¿a ti te gustan los podcasts? Porque yo tengo una idea grandiosa. Yo tengo un par de ideas también. Lo único que esta es mi primera vez, Ah. entonces... No, yo digo lo de No nosotros. te preocupes. Ah, sí, ustedes me han Esta gustado. es la idea No que- todos, ¿eh? Ok. Pero me han gustado. Está bien con lo que te La gustan. honestidad. Está bien con lo que te gustan. Lo que hay, tú tienes que hacer, loco. Esta es una idea para que te busque. Escribe todo lo que nosotros hablamos. Ay, E imprímelo en mi un madre. libro. El libro de Vivite y Coreando. Y tú lo puedes hacer. Oye, esa idea nunca se te va a acabar. Porque cada vez que nosotros hagamos un podcast nuevo, tú tienes un libro nuevo. Entonces, ese viene siendo como un libro de 4000 ediciones. Sí. La colección se va a llamar de que 2 tigres hablando mierda. Capítulo 1. Jels dijo, no hables hasta que yo te presente. 3 párrafos enteros. Nosotros hablando, presentando al invitado. Yo me imagino yo ahí atrás en el fondo tratando de editar ese libro. Sí. Como la gente de la corte. Exactamente. Pero, Ay, ¿cómo tú vas a escribir la risa de Miguel? Loco, a veces yo me será quiero... será con emojis. Porque
Porque dime tú, ¿cómo? Inventando un emoji con barba para respondérselo a Miguel. Miguel se ríe. No tenemos otra manera así. Entre paréntesis ponemos los emojis. Un libro con emoji es mejor que una enciclopedia con fotos. Borges tiene que estar muriéndose otra vez en su fumba, pobre. Había mucha gente que ya cuando comenzaron a usar el signo de exclamación en libros o que pongan emoji ahora en los libros, eso va a ser la nueva cultura. Seguramente ya tiene que haber alguien Espérate. haciendo. Nosotros estamos hablando mucho de disparate. Así como... Oh, yo pensaba que ese era el propósito del Sí, no, programa. no. Oh, pero ok. Miguel y yo. Ah, Estamos hablando mucho de disparate. Y ahí es que tú sabes, como cuando una persona es bacana, él dice que no, porque Borges estuviera revuelto. Yo lo pasé por alto porque yo no sé quién es. yo estaba de que mierda, ese nombre me suena. ¿Quién diablos? ¿De dónde yo conozco ese bole? Tú no viste que yo lo ignoré, pues, porque él te va a hablar vaina que yo no sé ahora. Que tuvo que ser un tigre famoso en Instagram, que seguro que... No, pero hablando vaina en serio, porque yo no puedo tener una gente de esta calidad al lado mío Ajá. y coger toda chelcha. Porque él es de verdad corita, pero ahora yo no Sí. quiero que le haga coro. La razón por la que yo te quiero, de lo que yo te quiero hablarte aquí, Ajá. es que yo te conozco a ti de manera personal. Y conozco tu vida y tu familia. Y he sido llegado a tu familia. Y voy casi a llorar ya. Yo tengo los ojos aguados. Yo estoy asustado, Yo lo que no sé... es que loco, necesito No, un préstamo. como persona, de verdad, tú eres una persona que se puede usar como ejemplo a seguir. Que es una persona que cualquier persona puede verte y decir, loco, este chamaquito me tripea. Gracias, mamá. Y es como que, no es que tú eres perfecto, pero si tú tienes tu problema, no, como que todo el mundo ve, no, él sale de eso. Como que si no lo tiene también, como que yo quisiera tener ¿cómo se dice? La mente abierta y la agilidad mental y la forma de lidiar con problemas. Y mi primera inquietud contigo es cómo tú lograste ser esa persona que tú eres ahora. O tú siempre has sentido que eres la persona que tú eres ahora. Tú sabes que yo siempre he sentido que yo soy el mismo de hace siempre. Desde muchacho. Como que tú no has cambiado. No, yo sé que he cambiado porque todos cambiamos. El propósito de la vida es el cambio, right? Pero mi personalidad yo creo que siempre ha sido así. Y la moldearon mi abuelo, mi mamá, tú sabes, el barrio, con la gente que uno creció. Yo fui afortunado toda la vida de que encontré gente en el camino, incluyéndolo a ustedes, que estaban en el camino correcto. Y si en algún momento encontré gente que estaba en el camino equivocado, precisamente porque conocía a mi abuelo, conocía a mi mamá, conocían su trayectoria, las personas que eran en el barrio. Yo me crié en Villa Consuelo, en la Baltasar de los Reyes, entre la Abreu y la Pimentel, donde nada más dicen que nada más dicen que había puñales y droga y compañía, ¿verdad? Pero Todavía hay. todavía tú sales y encuentras. así decía el verdurero, todavía hay. así mismito era que decía. Pero incluso esa persona en el barrio decía, no, esos muchachos no, son muchachos, esos son los nietos del curro. Esos son los hijos de ñoña. Y tú te das cuenta, más o menos, e incluso siendo jovencito, que había ese respeto hacia las personas de la familia. Y uno fue, pues mis hermanos son igual que yo. Fuimos tomando quizás esas formas de mis padres. En un decir, la cualidad de que yo veo en ti y otra persona ve en ti son simplemente el reflejo de una crianza. Así mismo es. Incluso mi papá no estuvo conmigo por muchos años. Circunstancias de la vida, tú sabes, vino para los Estados Unidos, se complicaron las cosas aquí, bueno. Y después que nos reunimos de nuevo, nunca se me olvida que mi papá me dijo, tú eres una flor de fango. Y la expresión me impactó. Y yo incluso en el momento que me lo dijo no lo entendí muy bien, pero sí sentí el impacto. Y luego le fui dando mente y es así. Es una flor que sale. Me siento muy orgulloso de mi papá me haya dicho estas palabras. De un sitio donde las expectativas eran muy pobres. Eran muy pobres. La expectativa era usted va a ser un tigre.
Y bueno, Yo tenía- las rayas no me salieron, gracias a Dios. Yo tenía un profesor que no decía eso. Pero él era gay y quería tener relaciones con el gay. Y él decía, así era que él veía quién era. Él decía que no, porque fulanito, él es una flor en el fango. Él decía el nombre de la flor, yo no me acuerdo cuál era. Y él no explicaba, y que, porque es una flor que sale en medio del lodo, donde todo se ve feo. Sale esa flor que es hermosa. Él es una flor. Y después se te pegaba, y que mira, flor. Flor. Dime. Le decía, vamos a hablar luego en el jardín. Sí, sí. Un saludo. No me acuerdo ese nombre. Yo no me explico porque los profesores marcan a uno también, ¿eh? Sí. Porque los profesores, incluso el de lo que tú me estás diciendo, Miguel, hay profesores que también influyeron mucho. Este profesor, loco, él me enseñó indirectamente una de las cosas como que yo más aprecio de la vida. Que él fue que verbalizó eso que uno sabe. Como que él decía que no, porque fulanito, a la gente, a los estudiantes, si tú le dices, tú eres inteligente, ellos se portan como inteligentes. Yo era malísimo en la escuela, yo no hacía tarea ni nada. Y él empezó a decir que no, yo me saqué un carro en una rifa. Y de ahí para adelante yo fui el mejor estudiante según él. Dije, no, LeBron. ¿Un carro de juguete o un carro de manejar de verdad, un carro. Un carro en una rifa. En una rifa del colegio. Y ahí yo estaba diciendo, no, porque que LeBron es el mejor estudiante, que se le ve que es inteligente. Y de ahí, muchachos, de ahí toda la clase. ¿Él quería la flor o el carro? Hay que preguntar. Lo que yo me di cuenta con creer que se sacó un carro es que hoy es el día que yo he aprendido más del podcast. Increíble. Yo aprendí que tú tienes el libro y que él se sacó un carro. Bueno, yo tengo Él tiene 14 en realidad. 14. El 6 yo me lo inventé, pero aprendiste algo. Estoy quedando mal en la cámara, Córtalo aquí, vamos a arrancar de nuevo. 14, déjame ponerlo en Wikipedia, pero. Oye, yo me sorprendí mucho cuando me busqué y estaba en Wikipedia. Me sorprendí. Eso no es chercha que el tigre está en Wikipedia. Eso cuando tú alguien se googleas a la gente, alguien se tomó la molestia. Y fue un fanático, no fuiste tú. Como 3 o 4 párrafos. El link está en la descripción Increíble. del video. Para que parezca importante, di que no, la editora se encargó de hacerme uno. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Mi casa editorial, que por cierto, es mi casa editorial. A propósito de... mi casa. Pero no queremos promociones, todavía no. Al final del programa. Loco, Llegando aprovecha, al final, aprovecha todo momento. En los últimos minutos, entonces. Me acordaste a uno de los profesores, eso yo te menciono. No te rías, pero le decían Elliot Ness. Elliot Ness. Y sí, no, fuera de relajo. Le decían. Sí. Elliot fue una cosa, marcó un Elliot era un lío. después. Elliot era impresionante. Elliot decía, lo primero era que él decía las cosas que decía que eran imposibles, simplemente imposibles, eran inverosímiles. Tú decías, bueno, te doy un ejemplo. Él lo decía seriamente porque él quería que los estudiantes le creyeran. Tú sabes que Elliot me diga lo que es imposible, tiene mucho sentido. Lo tiene. Pues Elliot decía, muy serio, decía, y él hablaba ronco, decía, yo tengo un amigo. Pero ¿por qué tú te ríes? Ese es el personaje. Yo tengo un amigo que tiene la boca tan grande. ¿Y por qué tú me miras a mí? Yo no sé. Que para decir 50 se tapa la mitad si no dice 100. Increíble. Lo de Helio no tiene madre. No, señores, lo grande no era eso. Lo grande no era el chiste. Lo grande era que él lo decía Serio. para que se lo creyeran. Y el que decía que él no decía, usted no me cree entonces. Usted le está diciendo hablador a su profesor. Increíble. No, oye. Pero... Eso... Sí, profesor. Misión imposible. No, era una estrella. Y si él se tapa un chismá, dice 45. Dije, no llegue Pacífico. No sé qué. Sí, ese de rápido. Sí. Dije. 49. Ya eso habría que preguntarle al de geometría. 60. 49, después tiene que ir que más uno. Se pasa. No, de verdad, señores. Helio se pasaba. Helio me dijo a mí que... Él me decía 50, porque como yo soy apellido Smith, yo era de los últimos. Eran 50 y 60. Helio me dijo... te quemaste en el examen final, pero te pasé porque no te voy a ver de nuevo. Loco, ¿por qué los profesores son así? Yo no me explico. ¿Y tú te Yo no quemaste me de explico. verdad? ¿Cómo va a ser, hombre? Claro. Yo iba a decir que tú no sabes que el escritor. Señor, eso era química. Era química. Diga. Cuando hay una vez tú nomás tienes 12 libros y tú ni sabes ni sumar. No. Es una pregunta que de verdad... A nivel escolar,
académico desde tu infancia, ¿cómo eras tú en la escuela? Yo fui De ahí, bueno. primero, Yo fui bueno hasta bachillerato. el segundo de bachillerato. Tú eras Bueno, excelente en sí, toda la excelente, materia. excelente. En toda la materia. Las matemáticas nunca fueron muy fuertes. ¿Cuál era tu materia favorita? Siempre historia, lengua española, Ok. deporte. Deporte le gusta a todo el mundo. ¿eh? A todo el mundo le gusta el deporte. Bueno, a mí no me gustaba, pero yo era bueno en deporte. Recreo. Inglés, siempre fui bueno en inglés. Ok. Había, tú sabes, educación cívica y Ujú, eso sí. existía en ese momento. Existe. Yo le Bueno, entiendo, en mi ¿Eso tiempo sí? sí. En mi tiempo yo sé Ya que eso no existe, eso existe. cuando yo estaba, bueno, yo terminé la escuela hace casi 20 años ya. Sí. Ya hace 20 años tú terminaste la escuela. Cállate. Vamos a hablar de otra cosa. Sí, porque tú quedas... Hablemos de otra Tú cosa, quedas entonces. mal. Por favor. Cuando yo digo de que no, yo hace 20 años que terminé la escuela y yo... Hablemos de un otra hombre cosa. que lo mira a él Por para favor. arriba. La matemática. Tú estás como las mujeres de que no, vamos a dejar... Increíble. Yo no te puedo decir que después tú haces matemática. ¿En qué momento, de tu vida tú decidiste que tú ibas a escribir? Que eso era lo que tú ibas a hacer. Pero profesionalmente. Punto. Escribir, que tú decías... No, yo estoy escribiendo desde que yo era adolescente. Ok. Desde que yo- Poesía. Comencé y historia. con poesía. Sí. Yo siempre he sido un narrador, pero mis historias comenzaron oralmente. Yo me inventaba sueños y sueños que duraban 4 horas. Se lo contaba a los muchachos se sentaban en la sala, todo ahí. Y todos los días yo me inventaba una película de sueños. Yo lo estoy imaginando a él de que, loco, yo me hice un sueño Sí. anoche. No, pero Y no. yo salí con 2 cuchillos. Y había un gato. Y Tú ves como Miguel, lo grande era que me esperaban en la acera. ¿Qué te soñaste? ellos sabían que eran 2 cotorras, pero Ellos era sabían- entretenido. Era entretenido. Este duro. Era entretenido. Ven hoy. So, en el barrio lo que te hizo mantenerte de que Muchacho. Dije, no podemos matarlo todavía. que- Muchacho. Tú- tú- Aparte de mi abuelo. Sí lo no, cuento. este lo tipo lo Tú cuenta. no hacías como una serie, como dije en el capítulo anterior. No, Y la gente dice, y no hubo cuentos que se quedaron en que los sueños continuará. lo seguían. Los sueños se seguían. Que van a continuar. Déjame decir una cosa. Personal, esto no es relajo, ¿eh? Yo tengo una capacidad increíble que involuntaria de soñar, pararme al baño, volver a dormirme y seguir el sueño. El punto es que ahora mismo yo no creo que tú tenías los sueños de verdad. No, back then no, para Eso lo nada. inventó. No, Ahora tú te estás soñando los sueños que tú echaste de cuento cuando carajito. no te sé decir si son los mismos. Yo solo te sé decir que sueño y siguen por ahí como que una movie. Yo no me explico. Si yo pudiera enchufarme algo y vendérselo a Netflix, Los sueños tuyos son como Netflix. Tú le das pausa, va a medio y ya lo, vuelve. ya lo sabes. Increíble, pero así es. A mí me ha pasado eso como 2 o 3 veces. Yo quiero- ¿Te ha pasado, verdad? Sí, que- Sí, yo sé que eso no podía ser Ustedes exclusivo. deberían directamente. decirme dónde yo puedo Mi mamá dice suscribirme que- para esa aplicación. Mi mamá dice que ella es así. Loco, tú sabes que en el hospital donde yo estaba ahora, recientemente, yo estaba más o menos en una situación así, involuntaria. Estaba durmiendo ahí y la gente entraba y me despertaba. Entonces yo me quedaba como tratando de que, déjame ver qué está pasando aquí. Y volví y me dormía. Pero entonces, mientras yo estaba tratando de quedarme despierto, yo estaba pensando en el sueño. Dije, diablo, yo estaba haciendo esto y esto. Y como que yo estaba en un estado de sueño, pero despierto. Entonces yo como que analizaba el sueño despierto. Y todavía como que tenía la Una capacidad... especie de limbo. Ajá, Un yo, limbo, en que- una especie de limbo. Tú sabes que lo que estás soñando está raro. Tú lo analizabas, pero volvías Ajá, al sueño igual. porque te gustaba. Exacto. Y entonces lo volví al sueño y soñaba otra cosa y me despertaba. Entonces yo hice eso como 10 veces loco, durante el sueño y eran como problemas de la vida que estaban pasando. Interesante. Y yo tenía como las 2 capacidades las dos... Tú sabes que dicen que tú tienes el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Sí, sí. Y procesan la información diferente. Entonces yo estaba procesando la información en diferentes vainas y yo, oh shit, yo estoy en la Matrix ahora. De la matriz. Y quizás yo estaba soñando. Yo no sé. Probablemente. Pero cuando yo me desperté definitivamente, yo dije, este es el mejor sueño que yo... La mejor dormida que yo he dado. Una gran coincidencia. Yo acabo de traducir un libro de cuentos de una escritora ecuatoriana muy buena, se llama Elsie Cano. Y sus cuentos son fabulosos. Y hay un cuento en el que una muchacha descubre que ella puede, a través, en el ámbito que divide el sueño y la muerte, ahí, ella, que más o menos lo que estoy diciendo, ella descubre que ella puede estar en ambos sitios a la vez. En la vigilia, que es lo que nosotros vimos ahora, y en el sueño. Y ella se ve a ella misma soñando.
Interesantísimo el concepto. Es más o menos lo que está diciendo. Le ven ese libreto a una de las... Yo quiero ver la serie. Yo se lo voy a yo me lo voy a leer, que lo ponga en serie. Que lo ponga en una serie, que yo lo leo. Y después que tú... Ya tú te das cuenta que tú eres creativo. Consciente o inconscientemente. Y que tú puedes acaparar la atención de la persona que tú le echas que tu historia inventada. Sí, pero tu Miguel, cuento de mentira. Pero Miguel, yo te estoy diciendo, esto era de muchacho, de muchacho. Eso no es... Entiendo. Sí. ¿En qué momento tú sientes que tú quieres escribir esa cosa que... pero yo puedo escribir esto que yo estaba haciendo desde carajito. Eso ya ocurre muchos años después. Lo que yo comencé a escribir, como decía Yels, fue poesía. Y yo creo que todos tenemos esa etapa en un momento de nuestra vida, y sobre todo cuando somos adolescentes. Nos enamoramos, escuchamos canciones, vemos y nos sale esa... De poeta y de loco todos tenemos un poco, ¿verdad? ¿Eso era cursi o era heavy? No, depende de lo que tú le llames cursi. Yo creo que era cursi, para mí era cursi. Por eso te pregunto a ti, sí, como escritor. Sí, porque tú necesariamente, pero no dejaba de ser heavy porque eso era lo que yo podía hacer en ese momento. Sí. No había ninguna otra, tú sabes, información. Más que lo poco que uno leía, no leía gran cosa yendo muchacho. Pero sobre todo lo que uno escuchaba, porque antes era mucho las canciones, o sea, había mucho romanticismo en las canciones. Entonces eso motivaba. ¿Cómo el público, tu público, reaccionaba? No, a lo que ya eso era otra cosa. El público solamente reaccionaba a los sueños. Nadie leía. Nadie lo leía. Eso era yo enamorado y escribía solo. Eso era para mí. O eventualmente para mandárselo a alguien que tampoco le ponía mucha atención. Eso te iba a decir. El público ya cuando era la enamorada tampoco dijo de que que cosa más linda me dijeron. Yo creía que estaba acabando. Pero... que me la estoy comiendo. La tipo, ¿Y cómo el hecho de que nada más era para ti te motivaba lo suficiente para tú seguir escribiendo? Yo creo que de ahí quizás eventualmente yo me di cuenta que era una vocación. Porque aún no había un público. Yo todavía sentía la necesidad de escribir. Entonces ahí uno va entendiendo, tú sabes, que quizás... Y también lo de la necesidad de que tú quisieras que una gente viera lo que tú estás haciendo. Oh, sí, yo se lo compartía a mis hermanas, por ejemplo. Mis hermanas sí eran más... me ayudaban. Eran más receptivas. Mi mamá, entonces, she put up with me. Ok, mi hijo, ay, qué lindo. Sí, porque yo siento... Este muchacho. Yo tengo esa ella teoría. decía, para que cante, que escriba. Yo nunca escuché ese consejo. Pero con los raperos underground, que es de lo que nosotros sabemos, yo siempre tenía... Esa diferencia, que yo no estaba de acuerdo con eso, porque los raperos underground, que no, yo no quiero ser comercial, yo no quiero que la gente me oiga. Yo decía, todo el que hace algo y lo pone fuera en el mundo, quiere que la gente lo oiga. Como si tú grabas una canción, tú quieres que otra gente lo oiga. Tú no quieres hacer una canción que nadie la oiga. Tú no quieres escribir un poema que nadie lo lea. Pero eso es una falsa modestia que nos arropa a todos. Sí. Que es incluso necesaria porque tú no quieres subir haciéndole ver a los demás que tú andas buscando reconocimiento. Atención. Exacto. Es una hipocresía que es necesaria. Hasta que tú llegas a donde tú quieres llegar, más o menos, y ya de ahí tú tienes la libertad de decir, bueno, yo creo que yo quiero que me oigan. Sí. Cuando, por ejemplo, tratando de hacerlo anecdotal, cuando yo dije, yo puedo escribir. Yo escribí en primera rima y dije, están ahí. Cuando yo sentí que mis rimas estaban a nivel de las que yo escuchaba que otras rimas hacían, o mejor, yo quería que alguien juzgara mis rimas. Exactamente. Entonces ahí ya yo quiero. Y cuando ya yo tenía gente que juzgara mis rimas, yo quería que más gente juzgara mis rimas para que dejen de juzgar a la otra persona que yo siento que era menos que yo, más que yo. Pero simplemente era el sentimiento. A mí lo que me parece interesante es que él usa la palabra juzgar. Él no usa la palabra que la aprecien solamente. O sea, él dice que quiere que sea juzgado. Pero es interesante que... Sí, porque yo quería... Porque no sé si es una cosa común. Yo lo hago... Porque tú lo haces... Cuando ya tú lo haces como vocación, te gusta hacerlo. Por eso que tú lo sigues haciendo. ¿Cuántos años yo no hice música? Bueno, lo que no hiciste, yo no sé. Exacto. Pero ¿cuántos años no hice?
Lo que sí hiciste puede que Sí, eso bueno, con matemáticas sabemos eso. ¿Cuánto Sí. tú Habrá que hiciste? preguntarle ¿Cuántos a años tú Helio. tienes de vida? A Helio le vamos a preguntar. Entonces, cuando ya yo hice mi música, porque ustedes me quieren enredar a mí porque saben escribir vaina. Entonces, llega el punto donde yo sé que lo que yo estoy haciendo está bien para mí. Exactamente. Yo quiero saber qué tan bien está para Exactamente. otros. Ahí es que yo quiero ser juzgado. Y muchas veces yo quería que me dijeran, loco, no está de nada. Simplemente para yo salir y mejorarlo. Ya. O sea, ¿Sí? a mí no me interesara, a mí no, de verdad no me afectaba si me decían de que, yo, ok. Sí, eso es lo que, Ya yo sé. eso es lo que demuestra que tú tenías respeto por el arte. Eso es lo que tú estabas haciendo. Ok. Tú eras maduro en el Sí, sentido... yo era maduro que el diablo. Tú eras maduro en el sentido de que tú viejo. aceptabas la crítica e incluso buscabas la crítica. Mucha gente no hace eso. Sí, Mucha gente... yo nunca buscaba la crítica. Yo decía, Brocky, esto está perfecto. O sea, tú lo oí ya. Óyelo. Porque yo lo hice para que tú lo oigas y ya. No me digas cómo hacer lo que yo hago, loco. Pero ese es el espíritu competitivo de él que él tiene. Porque él Sí. lo que yo presiento es que él lo veía como una competición. De que, ¿tú crees que yo no sirvo? Yo voy a demostrar que yo te voy a demostrar a ti que dijiste que yo no sirvo. Que yo lo puedo... Pero es una forma más humilde de hacerlo. Pero tú sabes que yo... Porque aún tú seas competitivo y yo diría que es lo contrario. Cuando tú eres competitivo, tú no esperas la crítica ajena. Tú lo que esperas es que el otro sienta que tú lo estás avasallando, que yo soy el duro. Ya. Y lo que yo estoy diciendo, esto es lo que hay. Ya eso es cuando es una competición con otra persona que hace lo mismo que tú. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, la razón por la que yo comencé a hacer música específicamente, fue precisamente bajo un comentario así. Yo, en la época, esto no tiene que ver con el podcast de hoy, pero ya lo estoy diciendo. Todo tiene que ver con el podcast. En la época cuando se usaba los playeros, tú sabes que lo que se usaba era cinta. Nosotros escuchábamos cinta. Y yo estaba con los primos míos, Cassette. escuchando la cassette. Cinta, se le dice cinta a Santo Domingo, ¿eh? Sí, pero son cassettes para... Este es un podcast internacional. Un tema, una forma... Está bien. ¿Cinta claro. o cassette? Exactamente. Exactamente. La vena que tú hacías así con el lápiz. Con el lápiz. Sí, eso. Y estaban escuchando rap y yo no sé qué canción fue que sonó. Yo sé que la canción y la rima describía un ambiente bien precario donde había policía y tiro, que sabemos que estaban exagerados en la canción, pero eso es lo que estaba describiendo. Ya. Pila de calle, como dirían ahora. Y el primo mío dijo de que, tú ves, Miguel, tú no puedes ser rapero porque tú no eres tigre así. Fue un comentario que él dijo. De verdad yo creo que él ni siquiera sabe que nunca me dijo eso. Y él ni siquiera se imagina cuánto me impactó que él me diga eso. Yo lo que tenía más lejos de mi vida es que yo quería ser artista cuando él dijo eso. Pero Hasta es que él dijo para eso. que tú veas. Que yo no puedo. Porque yo no soy calle. Como dices tú, challenge accepted. Y yo Yo siento me convertí en que rapero. eso- Y yo me sentí, el día más bacano de rapero mío fue cuando él escuchó una canción mía, que fue antes de yo salir como rapero. Yo la canción la mandé, él la escuchó y me dijo, loco, pero tú eres durísimo. ya como Ahí que fue, esa- la mitad es como cuando le quitan al Apolo 11 cuando va para arriba para la luna, le quitan la parte que lleva la propulsión. Ahí fue que me la quitaron. Como que la mitad de la energía que yo tenía para subir se fue cuando él me dijo eso. Ya yo llegué. Ya. Ya. Ya ganó esa competencia. Ahora el siguiente reto. Cuando tú empiezas a escribir con la intención de publicar, ¿tú sabías que tú ibas a escribir con la intención de publicar o tú dijiste, tú sabes que ya yo tengo lo suficiente para publicar y yo voy a publicar esto? Y comenzaste a recoger y que este papelito, hice un libro. Recogí, sí, pero no sabía todavía que quería publicar. Yo comienzo a escribir seriamente en el 2000, más o menos. Seriamente me refiero a que ya yo veo la literatura con otros ojos, un poco más, con más de responsabilidad, lo veo más como un arte, una forma de expresarme, etcétera, ¿verdad? Pero todavía nada de publicar, todavía eso no me cruza por la mente. Voy al internet y ahí es que yo me pongo en muchísimas páginas y Facebook y grupos poéticos y ahí que yo... Y mucha poesía en inglés, que esa década fue mucho en inglés, muchos grupos que yo así, o sea, lo encontré y ahí me quedé. 2013, una poeta argentina, se llama Jennifer Moore, que le agradezco mucho, tremenda poeta. Ella es la que me dice a mí, ¿por qué tú no publicas tu poesía? Pues tu poesía es muy buena, ¿por qué tú no la puedes publicar? Y ahí
Cuando ella me dice eso, ahí es que comienza, ahí es que viene la idea de publicar. Yo todavía ni siquiera pensaba en que yo podía publicar un libro. Y ahí le cogí el gustico, como dice. Mis primeros libros son autopublicados. Yo mismo, y como estábamos hablando ahorita del trabajo que ustedes hacen, trial and error, metiendo la pata, haciendo tollos, de aquí para acá y de aquí para allá, inventando. Pero ha sido una experiencia interesante. ¿Y tu primer libro? Primero, ¿qué tú piensas de tu primer libro? Ahora. No, yo sigo amando mis primeros libros como que son los últimos. ¿Y qué? De verdad que sí. Yo sé que tú me lo preguntas porque tú has escuchado quizás los escritores tienen una especie de cliché que dicen, yo tengo 10 años en esto y mi primer libro es una tontería. es como algo cool entre los escritores, parece, tú sabes, parece. No, Sí, eso que lo primero que escribieron era un disparate. Eso fue un disparate. Y ahora que yo aprendí. sé. No, mis primeros libros siguen siendo tan adorados como los últimos porque yo no creo que yo quiera a mi última hija más que la primera. Ya. Buen punto. Pero yo creo que... Todo eso salió de mí. Que es un método de promoción. Como si ellos dicen eso, el que compró el primer libro va a tener que comprar el nuevo. Porque dice, mira, ya está mejor. Y el que no ha comprado el primero dice, tengo que comprarlo para ver lo malo que él empezó para ver. Quizá. Para ver el yo crecimiento. Yo no lo dudo. Pero de que lo dicen. Y yo ahora veo los cuentos. Por ejemplo, El Palabrador fue mi primer libro de cuentos. Te digo, todavía me fascinan las ideas de los cuentos del Palabrador. Yo, si quiero editar El Palabrador, ahora yo tengo quizás más conocimientos técnicos de lo que es el cuento y cómo debe ser el cuento. Y sí, ahí sí. En ese sentido sí vamos. Entonces, yo quito unas palabritas aquí, unas preposiciones que están de más. El orden sintáctico quizás sea mejor si yo lo agarro el libro ahora. Pero después de eso, las historias me fascinan igual. ¿De qué es que él está hablando? Cuando tú tienes... Loco, ¿tú no sabes lo que es el orden sintáctico? Que el táctico no está ahí. Que es... ¡Ah! Eso es como cuando tú juegas paintball. Cuando él estaba hablando que él estaba hablando y que yo le cambiaría una cuantas cosas, yo no sabía lo que le iba a decir. Cuando él comenzó a decir lo que él le cambiaría, yo me estaba quedando como... Oye. Pero tú sabes todo de eso. Sí, lo sí. que pasa es que tú no estás acostumbrado a oír los nombres. No, y él juega Pero si paintball. Él juega paintball. Él sabe. Él Cuando sabe. usted pone el best táctico, ¿verdad? Si no sales lo a tengo, jugar, es tú estás sintáctico. ¿Ok? Él cambia el orden sintáctico. Yo sé que yo estoy haciendo muchas preguntas, pero en verdad yo... Sí, no, le pregunta, porque de lo que él está hablando yo no puedo hacerle preguntas a él. Miguel, ¿Cómo? deja tu show. Deja tu show que Déjame mi personaje tranquilo, ¿Cómo? ¿Sabes una cosa que cada vez que yo voy a decir eso, yo pienso en él porque él me corrigió eso? Que yo siempre quiero decir, ¿cómo nace la diferencia entre poesía y poema? Sí. Él porque me dice que no, loco, tú no estás escribiendo poesía, tú estás escribiendo un poema. Porque tú no escribes poesía, tú escribes un poema. Y yo, oh, shit, eso es verdad. Tienes que explicarme eso. Espérate, nuevo conocimiento para todo. No es para mí, es para el público. Oye, yo puedo explicártelo. Dale, porque yo me lo sé de memoria. Es que yo no pero quiero yo lo voy a dejar a que él él que lo lo haga. explique. Porque él es el invitado. La idea sí es simple. Poesía es la generalidad, es el género, y el poema es la unidad. Lo que tú escribes, que tú dices... Poesía el cartón de huevo. Y el poema el huevo. Exacto. Yo soy así fui de yo que lo sencillo. definí. No. Así de Es sencillo. como agua, como el agua. Ajá. Como tú no compras agua, tú compras un vaso de agua o una botella de agua. Me gusta el huevo. Y el cartón. Lo siento. A él le gusta el huevo. Y la metáfora Esto del merece huevo otro. y el Esto merece cartón. No. Pero para defenderlo a él se refería a la canción de Crazy Design. El cartón. Ok. Bueno, la pregunta que yo te iba a hacer antes de tú revelar al internet que tú vives una vida de mentira. que él hiciera así del closet. Que a ti nada más te faltara una pimienta para el closet. Porque ya dijiste closet. Sal. Sal Y te faltaba pimienta. Sal, pero para el huevo.
La pregunta Que es... conste que él, de verdad le escribe el libro. Sí. Bueno, ya tú tienes una comunidad entera para... Es de verdad, no, es de verdad le escribe el libro. Y ya sabemos cómo se va a llamar el podcast, ¿no? Tiene una comunidad entera Oh my God. que te va a comprar tu libro. Pero ¿cómo nace un poema dentro de ti? Cuando tú dices, ok, yo voy a escribir un poema. O tú dices, ok, yo voy a escribir un poema. No, eso raramente eso ocurre. El poema nace como... ¿Cómo lo comparo? Con un bostezo. Eso llega ya. Eso no es algo que tú... Hay ocasiones en que tú te sientas, tú dices, me llama la atención ese cuadro, déjame yo tratar, tú sabes, de hacer hacer un poema de ese cuadro, algo que sea alusivo al cuadro, bla, bla, bla. Pero por lo general la poesía llega. La poesía, al que tiene... el que siente la necesidad de escribir, por lo general algo tú sientes, es como si fuera un hambre, una sed, una cosa así, y entonces ya de ahí va tú lo pones en el papel. Tú también eres poeta, tú Sí, más o menos. pero yo quiero saber... El que escribe música también, el que escribe canciones también. Sí, pero yo siento que las canciones... Yo no sé si... Quizás, corrígeme si me equivoco, pero las canciones son diferentes para mí, definitivo. porque uno, tú tienes un parámetro, que tú tienes que tener, por ejemplo, 2 versos y un coro. Entonces tú sabes que tú tienes que tener 2 versos y un coro. Una estructura. Una estructura, exacto. Entonces tú puedes que te nazca de que, me nació el primer verso. Pero ya todavía tú no has terminado de escribir la canción. Tú tienes que esperar que el otro verso te nazca o sentarte a escribir y terminar el verso. Bueno, yo me imagino... sería lo mismo yo me también. imagino, estamos hablando de canciones estamos hablando de rap específicamente. Me imagino que de todo funciona igual. Porque... Por ejemplo, la pregunta que va relevante con lo que te estoy diciendo, cuando tú escribes el poema, ¿tú escribes el poema entero? O tú, por ejemplo, empiezas a escribir el primer poema y tú dices, ok, me salieron 4 o 5 líneas, pero ya se murió ahí la musa por ahora. Eso revisa. ocurre, eso ocurre. Ok, Eso esa es la ocurre. pregunta. Sí, a veces el poema llega y tú de una sentada, como uno dice, de una sentada, Ujú. tú lo concluyes. Pero otras veces tú escribes 20 versos, por decir algo, ¿no? Ujú. Pero Para los raperos y los que oyen rap, un verso no es... No son 16 no es un barras. párrafo. Oh, no. Un verso no es un párrafo. Un verso Un es verso una es oración, una es una línea. línea. Eso Lo es- que ustedes llaman una en línea. la poesía, sí. Tú escribes 20 versos, ¿verdad? Y dentro de esos 20 versos, tú sientes que todavía la idea real que tú quieres plasmar no está. Ok. Entonces tú o sigues escribiendo o revisas lo escrito. Pero Esas yo son las puedo opciones. escribir porque es el mismo proceso que tengo yo. Y yo lo que hago son cancioncitas. So, a Sí, mí pero- hay que Pero, respetarme. no, porque pero mi hay que proceso respetar. se parece a ese No, pero proceso. hay que respetarte y tú tienes que respetar tu arte porque ese diminutivo de peyorativo, Cancioncita. de cancioncita. no va. Cancioncita, Y te lo digo porque yo he escrito miles de poemas, pero apenas he escrito 3 canciones. Y nadie las conoce. Entonces, Estamos iguales de las canciones. Ser las canciones no... escribir una canción no es fácil. No. Tú tienes que tener ciertas habilidades para eso. Ujú. Ok, volviendo a... y esta es la última pregunta. Que yo sé que todas estas preguntas son para mí porque en verdad mi libro de poesía viene de poemas. Viene pronto, en 3 años. Él tenía que pagar un dinero para hacer una consulta con este señor. Para Está aprovechando. hablar- y está aprovechando el Aprovechando el podcast. para que le respondan la duda. Vivito y coreando dejando beneficios. Tú dijiste que tú escribes 20 versos y la idea general, que la idea central, que es lo que tú quieres transmitir, Ujú. todavía tú sientes que no es. Entonces, para mí, que me pasa parecido también, yo siento que la idea es lo que mueve el poema la mayor cantidad de veces. No sé si tú la idea lo que yo quiero transmitir, yo lo quiero decir poéticamente. Tú ves, ahora mismo tu poema no está completo. Exacto. Sí, Yo quiero transmitir una idea poéticamente. Ajá. Entonces yo empiezo a escribir poéticamente tratando de llegar a la idea. ¿Verdad?
En la música es diferente para mí. En la música es... Esto suena bien. Déjame buscar en qué idea yo puedo poner esta frase. Ya te entiendo. Entonces, tú dirías que en la música viene primero la música en sí y luego la letra. En la música tú tienes yo siento que tú tienes la flexibilidad de tienes la trabajar flexibilidad. de las dos formas. Eh, Por ejemplo, en la música a mí me llega un verso y esto suena bacano, pero yo no sé dónde lo voy a poner. Ya. Yo no sé en qué idea, pero esto suena durísimo. Esto está durísimo. Ya. Ok. O sea, basado en el proceso que tú haces. Por ejemplo, yo en cuanto a rima, la forma en la que una rima me llega a mí personalmente no es establecida. Puede ser que yo tenga una idea y esa idea yo quiera convertirla en rima. Exacto. Puede ser que yo tenga rima y yo quiero poner una idea en esta estructura de rima. Ya. Yo tengo, ok, mira, hay una rima que suena... Yo tengo 3 palabras que riman, que yo nunca he oído a nadie rimando estas 3 palabras. Ujú. Básicamente yo Entiendo. tengo eso. Yo quiero usar estas 3 palabras en una rima. Y yo podría simplemente ponerle 2 frases, pero a la misma vez yo personalmente digo, yo quiero que tenga sentido. Exacto. So, ¿dónde yo voy a usar? ¿Qué yo puedo decir que sea yo, que yo puedo usar estas 3 palabras y rimarla en esta estructura? Exacto. So, yo no sé si en el proceso de hacer un poema, tú puedes ser que diga, oh, yo tengo estas, unas rimas así, y yo quiero ponerla en esta estructura. Me imagino que el que trabaja con poesía clásica eventualmente se encontrará con ese caso. Pero yo no trabajo rima. Yo no trabajo... Mi poesía es verso libre. O lo que Entiendo. también llaman prosa poética. Entiendo, prosa. Sí, muy raras veces yo he trabajado con rima. No, primero porque la verdad hay que decirla, es muy, muy difícil llevar una rima métrica correcta. Es mucho más fácil hacerlo en una canción, y eso sí te lo puedo Sí, decir. Es mucho sí. más fácil hacer una canción, tú tienes más libertad Sí, en la canción. No tienes un conteo silábico tan estricto como tú lo tienes en la poesía. Sí, hay muchas formas de ganarle o de salir de la caja Ujú, del conteo. Sí, el rejuego es mucho mayor en la canción. Yo intenté hacer décimas porque a mí me encantan las décimas. Y yo tengo muchas décimas a comenzar. Y Sí, rendido sí, por la mitad, ahí está bueno. sí, ya. sí, mi hermano. Sí, no, Like, no porque es tengo nada que hacer fácil. 10, son 10. Tengo que completar Hermano mío. el décimo párrafo. Y yo, like, Hermano yo voy como mío, por el eso no quinto, es ya yo no fácil. aguanto Y más. les recomiendo a ustedes y a su público 2 poetas dominicanos que son excelentes En décima. en décima, en poesía rimada clásica. Rosana Blanchard y César Sánchez Veras. Son excelentes, excelentes. Y la maestra Rina Espaillat, que es nuestra traductora por excelencia, traductora oficial de Robert Frost en español, dominicana. Tú no conoces a Robert Frost, bro. Yo no sé. Poeta Yo- norteamericano. Oh, sí, sí, sí. Poeta norteamericano muy No famoso. sabía quién era tampoco. Sí, Para la próxima vida. vez- Pero Nosotros, con el hecho de yo decirle a ustedes que poeta oficial de Robert Frost, traductora ya. nosotros vamos a editar este episodio y cada vez que él dice una cosa que nosotros no sabemos, le vamos a hacer un close-up ahí para no vernos ridículos. Ya que tú te en flow recomendación, una de las cosas que yo siento que la sociedad necesita es como interesarse en la poesía. Por lo menos yo En siento la como escritura, yo digo. En la literatura en general. la literatura en general, correcto. Pero tú ves como ahí dicen como, que hay un libro que Don Quijote de la Mancha. Todo el mundo, todo el mundo tiene que haber leído ese libro. Eso es como que el que no ha leído Don Quijote de la Mancha. Eso es como el que no sabe quién es Rambo. Exacto. Eso como película, hay películas que todo el mundo tiene que ver, hay libros que todo el mundo Sí, tiene que ver. sí, sí. Yo siento que eso no se motiva lo suficiente con la poesía. Eso es cierto. Eso es cierto. No sé, porque yo creo que una gran parte de la responsabilidad, quizás tú sepas más que yo de eso, en cuanto a literatura en el mundo, corresponde al sistema educacional. Ujú. Y ya depende del país y depende el idioma que se hable, van a tener ciertos títulos que van a ser más importantes que otros. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela, sí se hacía énfasis que había libros que había que leer. Sí. Sí. Cosas Pero eran de poesía. añejas, cosas
cosas cuentos y de todo. Cosas añejas, Don Quijote de la Mancha, los libros de Juan Bosch, ¿cuál fue el que le escribió que Namuso come y vaina que nunca? En fin, no me pregunté porque, como dije, yo no leo, señores. Pero sí se hacía el énfasis. Y yo me acuerdo cuando llegué a 6º grado de básica, ya yo todavía estudiaba en la escuela pública, ya había profesor, por lo menos quizá era un esfuerzo de la profesora en específico, pero supuestamente también lo pedía el currículum educativo, que había que leer cierta cantidad de libros para antes que acabar el año. Lo mismo cuando llegué a 7º, cuando llegué a 8º, y ahí viene la ambulancia. Y cuando ya van 2 veces cuando yo estoy hablando, ¿qué pasa? Sí, es una señal. Entonces, yo creo que la inquietud tuya de que la literatura no tenga más importancia según las generaciones vengan, también tienen que ver con el currículum educativo o el hincapié y el énfasis que le hace las instituciones encargadas de educación. Sí. Porque hay muchas cosas que es la generación y yo fui muchacho, yo sé que si a mí me dejan hacer lo que yo quiera, todo lo que yo quiero, todas las cosas que yo no hice porque me dejaron ser muchacho, a veces yo hubiese querido me esforzaran un ching a hacer eso. Sí. Hay muchas cosas que en la vida, cuando tú eres grande, tú dices, yo hubiese querido que me hubiesen que sea dado una pela para que yo la haga en aquel entonces y yo no coge esta lucha ahora. Claro. Y yo creo que la literatura es una de esas cosas que si hay que darle una... Hay muchachos que les gusta leer, pero que si no les gusta leer, fórcenlo por lo menos a que lea el must read. Pero a donde yo iba con eso es porque a mí me gusta leer y a mí me recomendaron libros y todos dicen, no, todo el que lee hay que leer este libro, pero yo nunca he encontrado que todo el que lee tiene que leer este libro de poesía. Y a donde yo iba es, ¿cuál es el libro de poesía o los libros que tú crees que una persona que quizás te interesado en leer o quizás tenga la curiosidad de ver si le interesa la poesía debe empezar a leer porque es el más fácil de entrar o es porque es el mejor libro de poesía que... Yo siento que el palabrador... Recomendar un libro de poesía. O varios. Sí, el top 5 quizás. Decir, por ejemplo, léanse... Borges. No, léanse 20 poemas de amor y una palabra... Oye, y una canción desesperada de Neruda, ¿verdad? Ese es quizás el libro de poesía más famoso que existe. Por lo menos en Latinoamérica, ¿verdad? Pero yo diría que... Lo que habría que recomendar es los autores. Yo te diría, lean la poesía comenzaré con Borges, que es mi favorito, Jorge Luis Borges, argentino, para mí, mejor escritor del mundo. Pero eso es mejor, tú sabes, es muy subjetivo. Es un asunto son calificaciones. Sí, no, esa es tu opinión. Exacto, es un asunto de preferencia. Pero como él, hay muchísimos. Estamos hablando de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que es una escritora, una poeta excelente. Salomé Ureña, excelente dominicana también. ¿Qué te puedo decir? Sí. Recomendar poesía específicamente y a gente que va a comenzar en el género es un trabajo arduo. Lo que yo creo es decir, vayan a la biblioteca o busquen online, lean los títulos, lean las biografías de los escritores e identifíquense con lo que ustedes quieren leer. Lo que ustedes dicen es cierto. Va a depender mucho del país, de las instituciones de educación, de los profesores, particularmente si el profesor está interesado en que el estudiante aprenda, que se meta en los caminos de la literatura. En casa, si hay un ejemplo de lectura. En mi caso particular, la lectura llega a mí, como yo le decía a ustedes, más o menos me interesaba, siempre me interesó, pero había una enciclopedia ilustrada Cumbre, que era de mi mamá, y eso era una fuente, eso era el internet de antes. Ese era el internet de antes. Y era fascinante. Hermano, era fascinante buscar datos en las enciclopedias y ver las fotos, fotos reales de pantera, de tigre. Cuando te ponían un trabajo en la escuela. Te ponían un trabajo en la escuela y tú te ibas a tu biblioteca. Yo recuerdo que mi mamá gastó
gastó en enciclopedia, la enciclopedia Océano, cuando salieron, la colección completa. Los Sí, vendedores sí, se eso era una buscaron. cosa. Ey, hubieron gente que se buscaron. vendiendo Sí, enciclopedias. hermano mío. Entonces, el simple hecho de yo ver a mi abuelo todos los días leer la prensa, a mi mamá, después de hacer todos sus trabajos, sus quehaceres del hogar, leer el periódico, leer un libro, ir a la enciclopedia, decirme, ahí está la enciclopedia, vayan y lean, busquen. Esas cosas motivan a uno a leer. Yo, Y disculpa, Miguel, sí. que, más adelante, entonces, un profesor, y este quizás es el punto neurálgico, a yo pasar ya de que me gusta la poesía a diablo, la poesía. Espérate, Tú sabes, espérate. Neurálgico. Lo oyeron aquí en Vivito y Coreano. Búsquenlo. esa palabra existe de verdad. Existe. Búsquenlo en el diccionario, que no vamos a explicar todo lo que Señor. digamos aquí. Cada uno hablando fino y esta gente que no entiende. De verdad. Ahí, ese es el Ajá. punto. Mira, ese señor fue un profesor suplente de lengua española. El otro profesor se enfermó, gracias al señor. Yo pensaba que te hacía chiste negro. Yo pensaba que Yersa hacía pero, chiste negro. Pero él es escritor. Perdón. Ese fue el de la flor. no, ese fue. La flor no fue tuya. No, ese es el de la Hubo flor. una transposición ahí. Sí. Ese no es. Tú dices de que Elio. Helio. Elia, no. Ese no era Lionel. No, ese fue otro. Este se llama, era apellido Chevalier. Si yo mal no recuerdo, ahora el Chevalier es un gran escritor dominicano, se llama Nan Chevalier. Pero Chevalier era un personaje. Miguel Gels, un personaje. Ese señor entraba al curso callado, estaba todo el mundo hablando y él se ponía a escribir en la pizarra un cuestionario. Y en la pregunta número 5 decía, coño, cállense la boca, ustedes se hablan mierda. Así. Y cuando tú ibas copiando, tú decías, oh, pero este profesor es loco. Un personaje. Entonces, un día... Abuela, yo nunca la vi. Sí, no, un genio. Un genio. Aprendan, profesores. Un día este señor entró al curso, como siempre estábamos hablando y haciendo chercha, y él entró con un libro en la mano y comenzó a recitar y a actuar un poema. Señores, aquello fue, ese fue el imagino. punto. O sea, ¿te Todo el acuerdas de mundo, quién mira, era? No recuerdo, pero para mí, que era un poema propio. Esa fue la impresión que yo sentí. Y ese señor, hermano, actuó ese poema y al final, con una violencia, La energía. una cosa, lanzó el libro y todo el mundo, señores, todo el mundo se quedó así con la boca abierta. Y nos paramos todos a aplaudir, una cosa de otro mundo. Desde ese momento yo dije, la poesía es otra cosa. O sea, tú sentiste la energía y el Sí. poder y lo que Hermano. él pudo alcanzar. Sí, no. Ese fue el Con llamado. solo Si vamos a recitarlo. utilizar términos Dije, religiosos, ese fue el llamado. Ahí fue que tú te convertiste. Sí, ahí yo me convertí. Definitivamente. Se lo debo a ese señor e hice en mi último Ya yo entiendo libro. por qué tú dijiste que gracias a Dios el otro se enfermó. Ahora te entiendo. Ahora te entiendo, porque ahorita soy yo medio raro. Sí, Pero ahora te soy yo. entiendo. Sí, yo. Hasta yo estoy contento Fue que se una- haya enfermado el tigre. Pero volvió, se curó. No, pero Se ya desgraciado. el daño estaba hecho ya. Se desgraciado. Digo, qué bueno, qué El daño bueno. estaba hecho. Una última pregunta, porque ya tenemos una hora aquí y nosotros abusamos del tiempo de los. Y ya se... Está rápido. Es No, todo verdad. es que- Y Cuando uno eso está que gozando. tú andabas huyendo, ¿eh? Sí. Si tú pudieras Lo haría. equiparar Ok. la vida, la forma en que tú ves la vida con la poesía, como el hecho de tú ser poeta, cómo te manipula la visión de la vida, el filtro que te da en la vida. Como tú ves un cuadro, por ejemplo, como tú dijiste, tú ves un cuadro, una persona que no es poeta dice un cuadro y quizás lo analiza a su máxima capacidad, pero tú dices, déjame analizarlo poéticamente y tratar de escribir un poema o lo que sea. Tú buscas la poesía en el mundo Tú sabes que el problema... o tú ves la poesía en el mundo. Quizás es un asunto más de que el mundo, lo que me rodea, me sorprende en un momento dado. Y mi intención de cómo lidiar con esa sorpresa es tratando de escribirle y describirle. El poeta, de algún modo, es un mentiroso.
El poeta lo que está tratando es de describir y definir el mundo embelleciéndolo. Entonces, cuando tú tratas de buscar esa belleza, tú estás tratando de tergiversar la realidad de este vaso de una y quieres decirlo de una manera que no sea solo ahí está el vaso y el vaso está bien. Si tú quieres hablar de la luna, tú no puedes decir poéticamente está hermosa la luna, porque eso ya no es poesía. Entonces, tú tienes que buscar la manera de jugar con el lenguaje. ¿Te acuerdas de que tú me enseñaste? ¿Cómo fue que él dijo de la luna? De la No morena, recuerdo. qué sé yo quién. O de la noche. No recuerdo. Yo creo que fue un poema de Miguel Hernández. Yo creo que sí. Sí. Yo creo un poema de Miguel Hernández que dice algo de la noche. Pero no me llega el verso ahora mismo. Pero sí, la idea es esa. La idea es que tú tienes que... esa hambre de expresión, esa sed de expresión, tú tienes que utilizar el lenguaje de la manera más sutil o más impactante. La poesía no siempre tiene que ser algo bonito, pero sí algo que te haga sentir algo, que llegue un mensaje no didáctico, pero sí un mensaje de experiencia o de sentimiento, de emoción. Esa es la forma en que yo veo la poesía. En el ejemplo de la luna, que cuando tú me describas la luna, no es que yo entienda qué tú sientes cuando tú ves la luna. Cuando tú me estás describiendo la luna, tú me estás describiendo lo que tú sientes cuando tú ves la luna. Sí. Cuando yo esté leyendo, yo esté sintiendo, yo... O te haga sentir como yo me siento, o te impresiona en la forma en que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Mucha gente... Hay una descripción de la poesía o una definición de la poesía en la boca de cada poeta. Así como hay cantidad de poetas, hay definiciones de poesía. Pero yo particularmente creo que la poesía tiene que transmitir algo. Hay poetas que creen que la poesía es solamente estética, que es solamente visual, que es solamente crear metáforas con el fin de hacer quizá un juego del lenguaje, ¿verdad? Pero yo creo, sinceramente, que la poesía tiene que transmitir algo, ya sea emocional, ya sea sentimental, ya sea de experiencia, o ya sea, tú sabes, de sensorial. Pero algo tiene que ser transmitido con el poema. Yo te pregunto, y tú casi aludiste a eso que tú dices de como que el poeta es un mentiroso. Que trata de embellecer la realidad. Y la pregunta que yo me hago es si tú conscientemente te andas mintiendo a ti mismo. Como tú andas por tu vida buscando la belleza en todo. Porque ese es como quien dice tu trabajo. Entonces tuve una situación que quizás no sea lo más bello, pero tú ves la belleza. Tuve una muchacha que quizás no sea bella, pero tú dices, mira el pelo. Y quizás en tu mente lo describe de una forma poética, pero no le expresa. Pero lo que hay que entender es que aún los poetas estamos caminando y observando. No siempre observamos y logramos captar. Observamos, pero es más como que la poesía es la que te dice, esto es lo que tú tienes que observar. No sé si me entiendes. Porque yo puedo decir, por ejemplo, me fascina el ambiente de este cuarto. A mí como ser humano me gusta cómo está el cuarto. Pero aún me guste, no es suficiente para yo sentarme a escribir un poema del cuarto. Sin embargo, yo me paro y salgo al pasillo y hay una persona besándose ahí, ¿verdad? Y eso sí me agarra. Sí me agarra que entre esa sombra del pasillo, esas personas se están besando y no le importa el mundo. Y ya yo siento que el mundo... Eso es otra cosa. Tú no estás haciendo una poesía ahora mismo, pero como tú describiste la escena, es como, yo quiero que tú me describas eso ahora. Pero eso era lo que yo estaba aludiendo, porque la mayoría de personas ven dos personas besándose. Él borra las dos personas besándose y él está pensando en el hecho de que a ellos no les interesa la sociedad y está pensando en todo lo que no le interesa. Buscaron la oscuridad para hacerlo y todo eso. Y yo hago esa pregunta porque yo estoy tratando de analizar como su personalidad. Porque y fue como empezamos hablando de que tu personalidad, la forma en que tú lidias con las situaciones,
con un buen sentido del humor y todo. Y tú me contas cosas y que loco, me está pasando esto, pero de la forma que tú me lo cuentas, es como que él va a resolver, él resuelve. Como que yo siento que tú nunca has tenido problemas en tu vida. Y yo sé que tú has tenido problemas en tu vida. Y tengo, pero todo hierve y se baja. Si no... Un poema. no. Es el nombre de este podcast. Tú sabes que cuando yo estaba esperando que él le acabara de responderte la pregunta para tratar de preguntarle cómo él siente que la poesía entra en su mundo real y en la persona que yo describí en la primera pregunta que hice. Y ya pasó. Ya tú lo hiciste. Tú sabes que todo Yelvi se va. Tú lo hiciste. Es el nombre del poema. Todo Yelvi se va. Este podcast se llama Todo Yelvi se va. Y es el eslogan de Vive la Vibra también. Mira, yo tengo aquí... No voy a leer entero porque es un poco largo. Pero para que tú tengas una idea de que mi primer libro, que nunca se publicó y se perdió, esto es lo más grande, se llama Todo es fuente poética. Todo es fuente poética, porque para mí esa es la realidad. Para mí todo tiene la capacidad de convertirse en un poema, en convertirse en poesía. Que esta es la parte del gurú. Y yo le escribí un poema a la greca. Ok. Entonces Tú ves, eso es... El mío tiene un poema, el Calimete, pero iba a ser mejor que ese, pero... There you go. Suena ya como un holgorio, como ese mercado viejo de Villa Consuelo, como Times Square con sus desnudos y sus pantallas anunciando la vanidad del mundo. Es como si una multitud la habitara, como si aplaudieran la aproximación del olor exquisito y los labios expectantes. La hizo suya mi abuelo Monchín en arduas madrugadas en alta mar, escudriñando constelaciones y ángeles en el ajedrez infinito del cosmos. Lo dejo ahí porque es un poquito largo. Dale otro chimba. Planificando vidas que sabía que no serían suyas. La hizo suya Walt Whitman sentado en un Porsche, alegre del hombre y el verso. Hay algo de mujer en ella, algo de misterio y de lo inevitable, en su aroma que ata y en sus curvas al fuego. Acudí a ella en tardes que la pena me propuso senderos sin luz y en otras tardes menos solas, cuando los dragones del estío soplaban su ardor y los jornaleros saludaban cansados a las ancianas y a los niños. Ahora que el tiempo es un rocío gris y un silencio, me siento a esperar el fruto de su anuncio, el delicioso gorgoteo, y escucho la voz de mi madre convocándonos a la cocina. Cofisting now. Man, si quieres haga despedida, se acabó ahí. Ya pon la vaina, ya. Es raro que yo me quiera hacer una paja ahora.